Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear, porque hoy tenemos un tema que va a levantar ampollas y a dejar a más de uno con la boca abierta. Y es que, ¿quién no adora un buen chisme de famosos? Y si se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la cosa se pone aún más interesante. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar el gran secreto, el misterio, lo inédito, que Hande Erçel reveló sobre Kerem Bürsin detrás de cámaras. Sí, como lo escuchan. La mismísima Hande, la protagonista de Love is in the Air y, por supuesto, la expareja de Kerem, nos ha soltado la bomba. ¿Y qué fue lo que hizo que todos alucinaran? Prepárense porque la cosa promete. Pero antes de meternos de lleno en el chisme jugoso, quiero darles un enorme abrazo y agradecerles por estar aquí. De verdad, es un placer tenerlos. Y si son nuevos por aquí, sean muy bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Ya saben, aquí siempre les traemos lo último del mundo de las series turcas, los famosos, el chismecito, todo lo que nos encanta. Así que suscríbanse ya. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita y no se pierdan nada. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La revelación de Hande. Oh, Dios mío. Para los que no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas de Turquía. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional, y su química traspasó la pantalla. La gente enloquecía con ellos, pedían a gritos que fueran pareja en la vida real, y ¡boom! Lo fueron. Su relación fue un cuento de hadas, llena de amor, viajes, fotos hermosas en redes sociales, pero, como todos los cuentos de hadas, lamentablemente tuvo un final. Y aunque su ruptura fue bastante discreta, siempre queda el morbo, la curiosidad de saber qué pasó, cómo se sentían, que no sabíamos. Y ahí es donde entran las declaraciones de Hande. En una entrevista, Hande, con su habitual dulzura y elegancia, soltó la bomba. Habló sobre los momentos detrás de cámaras durante la grabación de Love is in the Air, y ahí salió el secreto. Resulta que durante el rodaje Kerem Bürsin tenía una peculiaridad, una costumbre, que dejaba a todo el equipo alucinado. ¿Están listos? Porque lo que hacía era estudiarse los guiones hasta el mínimo detalle. Sí, lo escucharon bien. Kerem se tomaba muy en serio su trabajo, se preparaba muchísimo, y se sabía cada diálogo, cada acotación, cada gesto, a la perfección. Hande contó que a veces en los descansos del rodaje, cuando el equipo estaba charlando, riendo y relajándose, Kerem estaba leyendo y releyendo el guión. Imagínense la escena. Mientras todos se tomaban un café, comentaban el partido de fútbol o simplemente descansaban, Kerem, con su libreto en mano, sumergido en su personaje, analizando cada línea, cada inflexión de voz, cada movimiento. Incluso, según relató Hande, Kerem se quedaba hasta tarde estudiando, analizando la psicología de su personaje, la evolución de la trama, buscando las motivaciones detrás de cada acción, un verdadero profesional. Un actor que no se conformaba con lo superficial, sino que buscaba la profundidad. Y no se imaginan la reacción del equipo al darse cuenta de esto. Todos, desde los actores secundarios hasta los técnicos, quedaron impresionados. Se dieron cuenta de la dedicación, del compromiso y del amor que Kerem le ponía a su trabajo. Y eso, amigos, es algo que se nota en la pantalla. Esa dedicación, esa preparación, se traduce en una actuación impecable, en una química arrolladora, en un personaje que te enamora. Hande, por supuesto, lo confirmó. Dijo que admiraba mucho la disciplina de Kerem, su profesionalismo y su capacidad para meterse en la piel de su personaje. Destacó la seriedad con la que Kerem abordaba su trabajo, la atención que prestaba a cada detalle, la meticulosidad en la construcción de su personaje. Dijo que eso, sin duda, fue uno de los secretos del éxito de la serie y de la conexión que lograron tener en pantalla. La química entre ellos no era casualidad, era el resultado de horas y horas de trabajo, de análisis, de ensayos, de una entrega total por parte de ambos. Pero, ¿qué más sabemos de este secreto detrás de cámaras? Pues bien, además de estudiar a fondo los guiones, Kerem Bürsin también tenía una particularidad. Era muy exigente con el equipo. No en el mal sentido, para nada. Sino que era muy perfeccionista. Siempre buscaba la toma perfecta, la luz adecuada, la escena que transmitiera la emoción que el personaje debía sentir.
Y eso a veces implicaba repetir escenas, hacer ajustes, ensayar una y otra vez. Imaginemos la situación, se grababa una escena romántica y Kerem, aún satisfecho con la interpretación, pedía repetirla porque no le convencía la luz o porque sentía que la emoción no estaba fluyendo como debía. Un perfeccionista al 100%. Pero el equipo, lejos de molestarse, lo admiraba aún más. Se dieron cuenta de que Kerem, con su exigencia, estaba impulsando a todos a dar lo mejor de sí mismos. Y eso, amigos, es liderazgo. Es demostrar con el ejemplo que para lograr el éxito, hay que esforzarse, hay que ser perseverante, hay que darlo todo. Es como si Kerem, con su dedicación y su perfeccionismo, hubiera contagiado al resto del equipo. Todos querían estar a la altura, dar lo mejor de sí, y así, la serie se convirtió en un éxito rotundo. La exigencia de Kerem, lejos de ser una carga, se convirtió en un motor que impulsó a todos a superarse. Y por supuesto Kerem, en su afán de perfeccionar su trabajo, también se preocupaba por el bienestar del equipo. Siempre estaba atento a que todos estuvieran cómodos, que tuvieran lo que necesitaban, que se sintieran parte de un equipo. Creaba un ambiente de trabajo agradable, de confianza y de respeto. Y eso, créanme, es fundamental para que un proyecto funcione. Porque, ¿de qué sirve ser un genio si no sabes trabajar en equipo? Kerem entendía que el éxito de Love is in the Air dependía del esfuerzo de todos, desde el actor principal hasta el último miembro del equipo técnico. Por eso se preocupaba por crear un ambiente de trabajo armonioso, donde todos se sintieran valorados y respetados. Así que, amigos, el secreto detrás de la magia de Kerem Bürsin, según Anderzel, fue su dedicación, su disciplina, su profesionalismo y su capacidad de liderazgo. Un secreto que, como vemos, no es tan secreto porque se ve reflejado en su trabajo, en su éxito y en el cariño que le tiene el público. Un verdadero ejemplo a seguir. Pero, ¿qué más nos dejó Ande sobre Kerem? Pues la actriz también reveló que Kerem era un gran compañero de trabajo, siempre dispuesto a ayudar a los demás, a compartir sus conocimientos y a crear un ambiente de trabajo positivo. Era, en palabras de Ande, un líder natural. Y no solo eso, también mencionó la capacidad de Kerem para adaptarse a las situaciones, su habilidad para improvisar y su creatividad. Era un actor completo que no solo se limitaba a memorizar los guiones, sino que también aportaba su propia visión, sus propias ideas, enriqueciendo el trabajo de todos. Y ahora, para que no se queden con las ganas, les voy a contar otro dato curioso sobre Kerem. Y es que además de ser un gran actor, es un hombre muy inteligente. Tiene una licenciatura en comunicación y marketing, habla varios idiomas, y siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas. Un crack. De hecho, su formación en comunicación y marketing se nota en su manera de desenvolverse en entrevistas, en su habilidad para comunicar sus ideas y en su capacidad para conectar con el público. No es solo un actor, es un artista que sabe cómo vender su trabajo, cómo llegar al corazón de la gente. Y como dato extra, Kerem es un hombre con un gran sentido del humor y una personalidad muy carismática. Siempre está dispuesto a hacer reír a los demás, a crear un ambiente de alegría y diversión. Es un hombre que irradia energía positiva, y eso se nota en su trabajo, en su vida personal y en la forma en que se relaciona con sus fans. Así que, en resumen, el secreto que Anderzel reveló sobre Kerem Bürsin detrás de cámaras, es que era un actor extremadamente dedicado, profesional y exigente consigo mismo y con el equipo. Un secreto que a la vista está, le funcionó de maravilla. Un secreto que, lejos de ser un misterio, es la clave del éxito de cualquier persona que se dedica con pasión a su trabajo. Y este no es el único secreto de Kerem que ha salido a la luz. A lo largo de su carrera han surgido muchas anécdotas que revelan su dedicación y profesionalismo. Por ejemplo, se sabe que Kerem se preparó a conciencia para su papel en la serie Şeref Meselesi, aprendiendo a hablar turco a la perfección. Impresionante. También se cuenta que Kerem, durante el rodaje de Love is in the Air, se involucraba en todos los aspectos de la producción, desde la elección de la ropa hasta la selección de la música. Un actor que no solo se preocupa por su personaje, sino por el resultado final del proyecto. Y no podemos olvidar su compromiso con el medio ambiente y las causas sociales. Kerem es un hombre comprometido con el mundo que le rodea, y utiliza su fama para promover valores positivos y concienciar sobre temas importantes. En definitiva, Kerem Bürsin es un actor completo, un profesional entregado y un ser humano admirable. Y Anderzel, con su revelación,
nos ha dado una ventana a la intimidad de su trabajo, a la clave de su éxito y a la persona que se esconde detrás del personaje. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la revelación de Hande, que les haya parecido interesante conocer un poco más sobre Kerem Bürsin y su manera de trabajar. Y no olviden que el mundo de las series turcas y sus secretos es inagotable. Siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que aprender, algo que chismear. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por sus comentarios. Me encanta leerlos. ¿Qué les pareció el secreto de Kerem? ¿Ya lo sabían? ¿Les sorprendió? ¿Qué otras curiosidades les gustaría que investigáramos? Déjenlo en los comentarios, los leo a todos. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden nada de lo que viene. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos pronto. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.